Bien, buenos días con todos los asistentes. Eh, Felicitarlos por su presencia en el curso, porque como siempre digo, la parte de investigación es una de las menos valoradas, y más aún en pregrado, pero es importante, ¿sí? Esta clase, por decirlo así, del día de hoy es la segunda de un mini taller que hemos iniciado. Iniciamos el día sábado. No sé, me parece que algunos también estuvieron el día sábado, donde hablábamos un poco pues sobre algunas recomendaciones sobre redacción, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a ver es este, avanzar un poco, ¿ya? Es un curso teórico práctico porque más que darles conceptos, ¿sí? Que luego se van a olvidar, lo que me importa, lo que me interesa es que se lleven algunas cosas prácticas que les van a servir al momento, primero al momento de redactar nuestro proyecto de tesis, que es algo que en pregrado todos tenemos que hacer. Y, y luego, pues, ojalá y se inclinaran por hacer investigación, lo cual es muy independiente de la especialidad que uno escoja, y de esa manera, pues, les va a servir también, ¿sí? Hablar de metodología de la investigación, como ya decía, hoy es el tema 2, ¿no? Hablar de metodología de la investigación es bastante amplio. Y podríamos ocupar una clase entera hablando de cómo se redacta, por ejemplo, un artículo, otra clase hablando de cómo se redactaría un reporte de casos, por ejemplo. Entonces, sin embargo, vamos en este taller a centrarnos un poquito en el tema del proyecto de tesis, que es, como ya decíamos, ¿no? Algo que nos interesa mucho a todos y que es importante y valioso aprender cómo lo tengo que elaborar, cómo lo tengo que hacer. Hoy va a ser la primera parte, ya el siguiente sábado continuaremos con la segunda parte eh, de, este, de este tema. ¿Qué es lo que queremos ver hoy? Estos puntos, ¿sí? Cómo elaborar mi pregunta de investigación, mi título de mi proyecto de tesis, que, cómo planteo mis hipótesis, mis objetivos, mi marco teórico, mis antecedentes, y que los antecedentes están dentro del marco teórico, ya, vamos a ver en un solo, por eso en uno solo, y finalmente la justificación. Muy bien, tratar de hacerlo relativamente dinámico, tratar de no llenarlo de conceptos que luego lo vamos a olvidar, como les decía hace un ratito, así que espero que podamos captar lo básico de esto. Empezamos entonces con preguntas de investigación y título, que van ligadas de la mano, ¿no? En realidad todo va ligado de la mano, se correlacionan entre sí. La pregunta de investigación es el inicio y es, como dice esta frase, el corazón de todo protocolo, ¿sí? Por ahí tenemos que iniciar. Bien, les voy a rogar para las diapositivas que vienen más adelante, por favor, que sean lo más participativos posible, ¿sí? Que tengan a la mano su teclado porque hay cosas que va a ser bueno que puedan participar. Bien, la pregunta de investigación va a hacer que de eso dependa el diseño de investigación, ¿sí? De acuerdo a cómo yo me planteé la pregunta, va a haber una forma de investigar esa o tratar de darle respuesta a esa pregunta de investigación y eso se va a convertir en mi diseño de investigación. Bien, de la pregunta de investigación va a derivar mi título, el título que le voy a poner a mi trabajo, ¿sí? ¿Por qué hay flechas en doble sentido? Porque eh, el título o puede llevar a que yo cambie y modifique mi pregunta de investigación de repente, ¿no? Si yo quiero un título de otra forma, entonces eso va a cambiar mi pregunta de investigación. Ahora, el título, ¿a qué me va a llevar? A las hipótesis. De acuerdo al título que yo tenga, yo voy a plantear hipótesis que van a, como lo vamos a hacer más adelante, van a ser posibles respuestas a ese título y por ende a la pregunta de investigación. Esas hipótesis me van a llevar entonces a plantearme objetivos, ¿sí? Objetivos que van a responder a dónde yo quiero llegar, a qué es lo que quiero conseguir con este trabajo que me estoy proponiendo hacer. Los objetivos, ¿sí? Luego de ejecutar mi proyecto, me van a llevar a obtener resultados.
Ahora sí, vean que hay una flecha en un solo sentido. Una vez que yo ya obtuve resultados, ya no hay marcha atrás. ¿Sí? Ya están los resultados ahí, no hay forma de regresar a menos que haga otro trabajo de investigación, ¿no? ¿Cierto? Ya no habría forma entonces de cambiar. Los resultados, con esos resultados que no se pueden modificar porque eso es lo que se obtuvo después de ejecutar mi proyecto, entonces yo voy a elaborar la discusión. Y la discusión me va a llevar a conclusiones. ¿Sí? Como les decía hace un ratito, ya no hay marcha atrás en esta parte. Muy bien, entonces ese es el esquema general de cómo a partir de la pregunta de investigación van haciendo todo el trabajo de un documento científico. Bien, entonces, ¿qué es la pregunta de investigación? Es aquella que responde a la necesidad de resolver una inquietud. Debe ser neutral, ya, ojo con eso, no debe sugerir la respuesta a la pregunta, ¿sí? O sea, yo no puedo decir, a ver, como pregunta de investigación, se me ocurre, ¿no? Investigar, o bueno, quiero investigar por qué aumentó el nivel de estrés en los estudiantes debido a las clases virtuales. Entonces yo estoy asumiendo que aumentó el nivel de estrés. No, no puedo preguntar algo así, ¿ya? En todo caso, lo que puedo hacer es investigar los niveles de estrés, ¿no? Sin asumir o sin sugerir si estos aumentaron o disminuyeron, ¿ya? Tengo que ser neutral en mi pregunta de investigación. Hay que tener cuidado con eso también. No se debe intentar responder a varias preguntas a la vez, y esa es otra recomendación que hay que tener en cuenta. Decía un viejo refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. Y es cierto, igual pasa en la investigación, ¿no? Los mejores trabajos no son los que investigan 4 o 5 variables, ya o que responden a varios factores. A veces es mejor centrarse en uno solo, pero hacerlo bien. Y debe responder a las siguientes preguntas, perdón. Ya, aquí va lo que yo llamo como el primer filtro, ¿sí? Entonces yo en mi cabeza me creo una duda, me creo una interrogante y digo, me gustaría investigar sobre tal cosa, me gustaría averiguar tal situación. Entonces lo primero que yo tengo, el primer filtro, yo le llamo así, para que yo sepa que mi pregunta de investigación va bien, que lo que yo me he preguntado va bien, es que mi pregunta responda a estas preguntas, valga la redundancia. Primero, ¿qué es lo que voy a medir? Ya, tengo que definir eso en mi mente. ¿Qué voy a medir? Segundo, ¿en quiénes voy a medir eso que yo quiero medir? ¿En quiénes lo voy a medir? Sí, entonces, ¿qué voy a medir? Le decía hace un ratito, ¿no? Niveles de estrés, por ejemplo, ya, niveles de estrés. ¿En quiénes? En los estudiantes universitarios, en los estudiantes eh, de algún colegio secundario, ¿sí? En los estudiantes de la facultad de medicina, por ejemplo, cosas así, ¿ya? ¿Dónde lo voy a hacer? En Cajamarca, lo voy a hacer en algún colegio específico, lo voy a hacer algo así, ¿ya? ¿Y cuándo? Ya yo puedo decidir hacerlo en el 2020, 2021, etcétera, ¿sí? O hacer algo retrospectivo y decir en el 2019, dependiendo del tipo de estudio que uno se plantee. Entonces, si mi pregunta responde a estas 4 preguntas, voy bien. Digamos que he superado la primera barrera, ¿ya? No olviden que cualquier consulta lo pueden hacer en el chat, ¿ya? Muy bien. Ahora, una vez que yo ya pasé ese primer filtro, entonces voy a tratar ya de estructurar mi pregunta de investigación, ya de manera formal, ya no solo en mi mente, sino como se dice, escribirla, tipearla. ¿Y cuáles son los pasos que voy a seguir? Son 2. Uno, ya, es identificar su pertenencia, y esto se hace con el acrónimo FINER, y algunos le llaman criterios FINER también. ¿Qué cosas son los criterios o acrónimo FINER? Aquí está. No es otra cosa que eh, establecer ya estas características de mi pregunta de investigación. A ver, vamos viendo una por una. F de factible. ¿Qué significa factible? Para que lo entendamos mejor. O sea, tiene que ser posible. Yo no puedo pretender hacer un estudio de investigación que me demande de repente 4 o 5 años de seguimiento
prospectivo, si ya estoy en sexto y no me va a alcanzar el tiempo pues para hacer ese estudio de seguimiento, a menos que me quiera titular pues de aquí a 4 o 5 años. Entonces, no puedo pretender hacer un estudio eh, que me demande un gasto económico que yo no pueda asumir después. Entonces, a eso se refiere la F de factible. Tiene que ser factible, tiene que ser posible, tiene que estar dentro de mis posibilidades lo que yo quiero investigar. Sí, hay muchas ideas bonitas, pero cuando uno se pone a analizar cómo lo haría, con qué recursos, con qué tiempo, entonces como que nos damos cuenta que no es factible. La I de interesante, ¿ya? Preguntas de investigación hay muchas, pero no todas se pueden convertir en un estudio porque no son interesantes, ¿sí? Entonces tiene que ser algo interesante. Digamos, a mí se me ocurre, quiero saber, a ver, la edad promedio de los estudiantes de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cajamarca. Y quiero hacer mi estudio sobre eso, ¿no? Tengo que hacer una encuesta, preguntarles a todos su edad, sacar un promedio, ver el rango de cuánto a cuánto oscila la edad. ¿Es una pregunta de investigación? Sí, tiene todos los criterios anteriores, pero sería interesante, aportaría en algo quizás valioso al conocimiento, a la ciencia. En mi opinión, no, ¿sí? Así que entonces no sería interesante, entonces no lo hago. Novedoso. Cuando dije novedoso, no se refiere exactamente a que tiene que ser algo eh, 100% nuevo que nadie haya investigado. Novedoso viene de nuevo, ¿no? Algo no conocido, ¿ya? Pero no necesariamente algún tema pues del todo desconocido. Puede ser algún tema que se investigó en otra población, en otra realidad, ¿sí? Entonces, yo lo quiero aplicar en mi localidad, lo quiero aplicar en mi país, porque de repente solo he hecho estudios en otros países. Claro está que luego en la justificación tengo que explicar por qué yo considero, ¿sí? Que se pueden obtener resultados diferentes aplicándolo en mi localidad, en mi país, ¿no? Entonces tiene que ser novedoso, tiene que ofrecer resultados diferentes. Yo no puedo pretender hacer un estudio de investigación, a ver, tratando de averiguar si el consumo de tabaco es un factor de riesgo para desarrollo de cáncer pulmonar. ¿Por qué? Porque ya no sería novedoso, ¿no? Ya se sabe qué resultados voy a obtener. Todos sabemos que vamos a encontrar que si hay una alta relación, que el consumo de tabaco es un factor de riesgo importante, ¿no? Entonces, eh, no puedo pretender investigar algo que ya no es novedoso. Tiene que ser ético, ¿ya? La pregunta de investigación tiene que ser ética. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo eh, querer hacer un trabajo de investigación que pueda poner en riesgo la vida, la integridad de los sujetos de estudio, ¿no? De las, como ha ocurrido muchas veces, ¿no? De los pacientes, por ejemplo, ¿no? En la historia de la medicina encontramos que hay quienes han hecho estudios en, en pro de querer investigar algo, pero poniendo en riesgo pues al paciente. Encontramos estudios, por ejemplo, de dejar que una enfermedad evolucione en un paciente o en un grupo de pacientes para ver cómo avanza la enfermedad, cómo evoluciona sin darles ningún tratamiento, solo por querer conocer la historia natural de la enfermedad. Y al final los pacientes terminan falleciendo, ¿no? Estos son cosas que si usted revisa la historia de la medicina se han dado. Hace varios años atrás, pero se han dado, ¿no? Entonces tiene que ser ético mi trabajo. Ya no puedo poner en riesgo ni la vida ni la integridad, tanto del investigador como de los sujetos de estudio. Tiene que respetarse la privacidad de los datos, por ejemplo, ¿no? De ahí que se hacen muchas veces, se obtienen datos de manera anónima y todas esas cositas, ¿no? Tiene que ser relevante, ¿ya? Importante, algo relevante. Muchas veces se considera aquí temas que están eh, de moda, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Digamos, ahorita, ¿qué es relevante investigar? Las cosas relacionadas a COVID, cosas relacionadas a obesidad, que hoy más que nunca nos hemos dado cuenta que la obesidad no es solo un problema estético, ¿no? Es una enfermedad más
que acarrea muchos riesgos. Los niveles de estrés, por ejemplo, cosas que por épocas se ponen de moda, por decirlo entre comillas, ¿no? Eso no significa que los otros temas no sean importantes, ¿no? Sino que cuanto más relevante sea mi tema de estudio, entonces, de acuerdo a dónde estoy, la geografía, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer aquí en Cajamarca un estudio sobre lepra. Quizá no haya ni mucha población, quizá no sea, ni quizá ni encuentre casos. Entonces, no sería relevante. ¿Ya? A eso me refiero. Muy bien, entonces eso es a lo que llamamos criterios o FINER o el acrónimo FINER. ¿Cuál sería el segundo paso para yo establecer mi pregunta de investigación? Ahora sí, yo realizo la redacción pegándome a esto, ¿ya? Que es algo muy conocido. El, el, el famoso pico, ¿no? Peco también se le puede decir dependiendo del estudio. O simplemente peo, ¿ya? Sin comparación. Bueno, esto asumo yo que la mayoría lo conoce, pero lo vamos a explicar porque sé que también puede haber alguien que no lo sepa, ¿no? La P hace referencia al paciente, a la población, al problema, al sujeto que yo voy a estudiar, ya, esa es la P. La I o la E, por eso puede ser pico, puede ser peco, y si es que hay intervención, puede ser un tratamiento, puede ser una técnica quirúrgica, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la intervención. Y la E es la exposición, un factor de riesgo, sí, generalmente, ¿no? Alguna condición, alguna característica a la que estén expuestas los pacientes, la población de estudio, ¿ya? Eso es la I o la E. La C es la comparación. No siempre en los estudios hay trabajo o hay grupos de comparación, ¿no? Por ejemplo, en un estudio de casos y controles, ahí sí hay comparación. Los casos que tienen la enfermedad, los controles que no tienen la enfermedad, no voy a comparar. Lo mismo pasa en cortes, también hay comparación, en fin. Pero si hago un estudio descriptivo con un solo grupo y estudio solamente ese grupo, no lo comparo con otro grupo similar, entonces la C se obviaría, ¿no? No es obligatorio que la C esté en todos los estudios. Y la O, que sí aparece obviamente en todos los estudios, viene de la palabra en inglés outcome, que significa desenlace, o sea, qué pasó al final, ¿ya? Es el desenlace, ¿no? Que puede ser una enfermedad, que puede ser un tiempo de recuperación, que puede ser de repente el desarrollo de alguna patología, por ejemplo, de niveles de estrés, cosas así, ¿no? Entonces, ese es el lado. Entonces, ese es, al momento de redactar, es así como yo voy a estructurar mi pregunta de investigación. Aquí un ejemplo, ya porque hemos hablado y hablado bastante teoría, así que vamos a un ejemplito que nos ayude a entender. Mire esta pregunta de investigación. Yo quiero saber cuál es la principal causa de muerte materna en adolescentes menores de 15 años en el Instituto Nacional Materno Perinatal, que queda en Lima, ¿no? Más conocido como la maternidad. Muy bien, les decía que el primer filtro es que yo pueda responder 4 preguntas. ¿Qué es lo que vamos a medir? Bueno, a ver, yo digo, ¿qué voy a medir con esta pregunta, con esta interrogante que tengo en mi mente? La principal causa de muerte materna, ¿sí? Eso es lo que voy a medir. Ya, muy bien. ¿En quiénes voy a medir eso? En adolescentes menores de 15 años, ¿sí? ¿Dónde lo voy a hacer? En el Instituto Nacional Materno Perinatal, Lima, Perú. Ya, perfecto. ¿Cuándo? Yo puedo decir lo voy a hacer en el año 2021. Así note que arriba no le he agregado en la pregunta. Podría agregarlo también, pero si no, lo importante es que yo tenga definido esto, claro, cuándo lo voy a hacer, en qué tiempo, en qué rango de tiempo. Ahora, los criterios FINER me sirven para analizar esto, ¿no? ¿Es factible? ¿Es interesante? ¿Es novedoso? Si de repente yo vivo en Cajamarca, ¿cómo voy a pretender hacer eso? Entonces lo hago en el Hospital Regional de Cajamarca. Entonces, algo así. O en el Hospital Simón Bolívar, ¿no? Entonces, eso tengo que analizar. Y en base a eso va a cambiar, puede cambiar mi pregunta de investigación. ¿Qué otra cosa teníamos que ver? El pico o peco.
¿sí? P de pacientes. ¿Quiénes van a ser mis pacientes? Adolescentes menores de 15 años. La E, ¿qué era la E? La exposición, ¿no? Estos adolescentes menores de 15 años, ¿a qué van a estar expuestas? No hay intervención aquí, ¿no? Porque yo no voy a hacer nada, no voy a intervenir. ¿Ya? Intervención es cuando el investigador provoca o causa algo, ¿sí? Deliberadamente. Entonces, aquí es exposición solamente. Yo voy a observar que estas adolescentes están expuestas a esta condición de embarazo. ¿Puedo hacer una comparación con embarazo en adolescentes mayores de 15 años de repente? ¿Sí? De 15 a 18 tal vez. ¿Cómo sería la muerte materna de 15 a 18? ¿Cómo sería la muerte materna en menores de 15 años? Se me ocurre, ¿no? ¿Puedo hacerlo? Sí, si quiero. Y si no, no lo hago. Simplemente no hago grupo de comparación. Ya la C es de comparación. Les vuelvo a repetir, la comparación es una opción, es alternativa. ¿Ya? No necesariamente tiene que haber grupo de comparación. Y faltaba la O, el outcome, el desenlace. ¿Cuál va a ser el desenlace? La muerte materna, ¿no? Entonces voy a analizar ese desenlace de muerte materna y voy a analizar pues qué factores pueden estar por ahí influyendo, qué causas se presentan con mayor frecuencia en este desenlace. Hasta allí. ¿Alguna duda? Puede escribirla en el chat, ¿ya? O activar su micrófono y pregunta, no hay problema. Espero que vaya quedando claro, pero si no, haga saber su duda antes de avanzar y de repente confundirse más ¿ya? O perderle el interés al tema. Es un tema muy interesante, por cierto, es muy, muy valioso esto. Muy bien, una vez que yo ya tengo la pregunta en mi mente, ya la redacté, ya sé lo que voy a investigar, lo que quiero investigar, tengo que elaborar el título, ¿no? El título tiene que atraer a los lectores. ¿Cuántas veces entramos al Google Scholar, a PubMed, a ese cielo, ¿no? Eh, y para abrir, antes de abrir un artículo, ¿qué hacemos? Leemos los títulos, ¿no? Vemos el título y dice, según lo que dice el título, nos parece que este sí tiene que ver, este no tiene que ver con mi estudio y abro los enlaces que aparecen ahí de acuerdo al título, porque es lo primero que uno ve. Entonces el título tiene que atraer a los lectores, para lo cual debe tener una extensión que se recomienda que no sea mayor de 20 palabras. Ya no podemos hacer títulos que parecen el resumen porque tiene demasiadas palabras. No, tampoco tiene que ser tan pequeñito, ¿ya? Así que tengo que tener un título, pues, ya, que sea, se recomienda entre 12, si no mal recuerdo, no lo he especificado aquí, pero es 12 como límite mínimo a 20 palabras. Ojo que no se cuentan los conectores, o sea, y, de, con, ya, eso no, esas palabritas conectores que sirven de conectores no se cuentan, ya se cuentan las palabras principales. Y debe haber no más de 20 palabras. Ahora, tampoco debe incluir frases como estudio de nivel de, ¿no? Al iniciar el título. Porque si yo pongo estudio de, se sobreentiende que es un estudio, por eso está publicado, o sea que ya no tengo un gasto palabras escribiendo, dándole ese inicio, ¿ya? Entonces no cometamos ese error. Esa es la idea de la clase, ¿no? Llevarnos cosas prácticas. Puede ser, ¿cómo puede ser mi título? Descriptivo, interrogativo o mostrar la conclusión. Son los títulos, digamos, un poquito más frecuentes que vamos a encontrar. Y aquí les voy a poner algunos ejemplos, pero quiero que por favor vayan pensando y en esto les voy a pedir su participación. Ya así que espero no me nieguen su participación. Mire, con este problema que hemos hecho, ya, con este ejemplo que hemos puesto aquí, ¿cómo sería mi título? Ya, vamos a ver algunos ejemplos, pero vayan pensando cómo podría ser mi título si yo me he planteado esta pregunta, ¿ya? A ver, mientras tanto vamos viendo algunos ejemplos. Título descriptivo. ¿Cuándo es un título descriptivo? Cuando tiene la variable, luego la población y finalmente el lugar y la fecha. Puedo agregar o no la fecha, ¿no? Dependiendo del gusto del investigador. Vamos a ver algunos ejemplos. Mire aquí este título de este estudio de investigación. Sobrepeso y obesidad. ¿Ya? ¿Qué ha puesto primero?
las variables. Y ahí están las variables, sobrepeso y obesidad. La población, ¿en dónde? En indígenas nahuas de Ixtazoquitlán. Ya no sé por qué he puesto esta palabra tan rara. Lugar y fecha, Veracruz, México. ¿Sí? Ese es un título descriptivo. Otro ejemplito acá. Automedicación, ya otro título descriptivo porque estoy poniendo primero la variable y lo he puesto a colores para que se den cuenta. ¿Cuál va a ser mi población? Gestantes que acuden al Instituto Nacional Materno Perinatal. Y anote que son títulos que no rebasan las 20 palabras, ¿no? Lugar y fecha, Perú 2011. Ahí está. Entonces, otro título aquí. Asociación entre parasitosis y asma. Ahí están las variables, ¿sí? ¿Qué es lo que se está estudiando? La asociación entre parasitosis y asma. Noten que no dicen, pues no, estudio de la asociación entre parasitosis, no, tampoco. Nivel de asociación, no hay que empezar con esas frases ya, porque ya se sobreentiende, pues, ¿no? Entonces hay que ir directo al grano, como se dice. Asociación entre parasitosis y asma, ya esas las variables. Población en niños, lugar y fecha de Lima, Perú. Ya está. Entonces, hay algunos títulos sencillitos, ¿ya? Son de tipo descriptivo. Hemos visto acá arriba que pueden ser 3, descriptivo, interrogativo o mostrando la conclusión. Vamos a ver los otros tipos. Ahora, puede ser descriptivo, pero usando 2 puntos. También hay esa forma, ¿ya? También hay esa modalidad. Mire el título de este trabajo. Dice, lesiones medulares, no traumáticas. Ya el tema general es ese, las lesiones medulares no traumáticas. ¿Y qué es lo que se va a estudiar de ese tema? 2 puntos, etiología, demografía y clínica. ¿También es una opción? También, ya. Aquí otro ejemplo de un título descriptivo, pero usando 2 puntos. Dice, detección de tuberculosis en el servicio de emergencia. Ese es el tema general. 2 puntos. ¿Ya qué es lo que se va a estudiar de ese tema respecto a la detección de tuberculosis? La utilidad de la segunda baciloscopía realizada el mismo día. ¿Ya? Entonces, esa es otra forma en que yo puedo redactar mis títulos. Otra forma, el título interrogativo. También puedo hacer un título interrogativo, ya que no es lo mismo que la pregunta de investigación, por si acaso. Este título interrogativo que dice, ¿existe asociación entre el uso de maquillaje y el cáncer, por ejemplo? ¿No? ¿Ya? No me sé la respuesta a esa pregunta, así que investiguenlo por su... Si a alguien le asusta, investiguenlo por su cuenta. Otro título interrogativo. ¿Cuáles son las principales causas de muerte materna en el Perú? Se parece a la anterior, a la pregunta de investigación que os planteo como ejemplo, ¿no? Pero ustedes lo pueden modificar, ¿ya? Les dije hace un momento que por favor vayan pensando. Me daría mucho gusto realmente que traten de darle forma a la pregunta de investigación como he puesto como ejemplo unas diapositivas atrás. Porque la mejor forma de volverse, digamos, un poquito más experto, no sé si podría ser esa la palabra, es practicando. En todo, ¿no? En esto también. Así que cuanto más practiquemos, más fácil se nos va a hacer. Y finalmente puedo obtener títulos que muestran la conclusión. Por ejemplo, ¿no? Este título que dice alta prevalencia de depresión en médicos serumistas. Ya, yo les dije de momento, la pregunta no puede ser parcializada, la pregunta no. Ahora el título, después que yo ya realicé todo mi trabajo y obtuve mis resultados y me di cuenta que sí hay alta prevalencia, entonces ya lo puedo modificar el título así. ¿Ya? Por eso se acuerdan que había flechas en doble sentido. Sí, por esa razón, ¿no? Los resultados me pueden llevar a retroceder y hasta cambiar mi título. ¿Ya? Por eso que en el esquema del inicio habían flechas en doble sentido. ¿Ya? Otro título aquí como ejemplo que muestra la conclusión, ¿sí? Espero que sí se vea porque está en la parte inferior, pero si no lo leo. Dice, el consumo de probióticos ayuda a la erradicación del Helicobacter pylori. Otro título que ya, yo leo el título y ya sé de qué se va a tratar, ya sé a qué conclusión va a llegar ese estudio. No me está diciendo cómo lo ha hecho, con quién, dónde, nada, ¿no? Me está mostrando la conclusión. Son poco usados, es cierto. ¿Cuáles son los más usados? Los títulos descriptivos, ¿no? Son los más usados, los más aceptados también, ¿no? Entonces, a ver. Ahora sí, me gustaría ver si alguien se animó. Bueno, y si no,
Sería bueno, ¿no? Retrocedemos, ahí está nuestro ejemplo. La pregunta de investigación era esa, ¿no? ¿Cuál es la principal causa de muerte en adolescentes menores de 15 años en el Instituto Nacional Materno Perinatal, Lima, Perú, ¿no? ¿Cómo sería mi título a partir de esa pregunta de investigación? A ver, si alguien... Depende de ustedes también, ¿no? Si participan, lo hacemos un poquito más dinámico el curso. ¿Ya? A ver, me gustaría ver si en el chat o alguien activa su micrófono y de repente su opinión. Aquí no va a haber respuesta correcta ni incorrecta, ni a nadie le vamos a decir, te equivocaste, ¿no? La intención aquí es participar, así que me gustaría que alguien se anime a convertir esa pregunta en un título, ¿ya? A ver, ¿alguien? No importa si no conoce a nadie, usted participe nomás con confianza. A ver, estamos aquí mirando el chat. No sé si alguien se anima. Sería bueno. Si no, bueno, tendré que continuar. A ver. Bueno, hasta el momento no veo ninguna participación. Vamos a tratar de continuar. Si alguien estaba escribiendo, hágalo. Ya, por favor, termine su idea. Y si no, aquí tienen algunos ejemplos que les va a servir. Ya les va a servir para que ustedes, cuando hagan su proyecto de investigación, para quienes están en ese proceso, tengan algunas ideas, ¿ya? Muy bien, vamos a volver al índice. ¿Qué más? Tenemos hipótesis, objetivos, marco teórico, antecedentes, ¿ya? A ver, vamos con el siguiente punto. Una vez que ya tengo yo mi pregunta de investigación, tengo mi título, ese título me va a llevar a plantear mi hipótesis, pues, ¿no? ¿Qué son las hipótesis? Todos lo sabemos, creo yo, porque nos lo han dicho siempre, que las hipótesis son posibles respuestas, ¿sí? Posibles respuestas al problema de investigación. Entonces yo tengo mi título hecho, todavía no ejecuto mi proyecto, recién lo voy a hacer, entonces no sé qué resultado voy a obtener, entonces ¿qué hago? Establezco posibles respuestas. Estas posibles respuestas tienen que expresar relación entre dos o más variables, ya eso lo vamos a ver también más adelante, más bonito, y debe ser sometida a prueba para ser aceptada como válida, ¿de acuerdo? Las hipótesis tienen que tener esa característica de que yo la pueda someter a prueba, ¿sí? Para ver si esa hipótesis es verdadera o es falsa, ¿no? ¿Qué más? Va a orientar a mi proceso de investigación. Eso es cierto, pues, ¿no? De acuerdo a cómo yo planteé mis hipótesis, yo voy a tener que orientar mi proceso de investigación de manera que a mí me permita darle una respuesta a mi hipótesis o demostrar si la hipótesis es verdadera o es falsa. ¿Ya? Esa es la intención de las hipótesis. ¿Cómo se clasifican? Les aseguro que ese es un dolor de cabeza. Y lo digo porque si ustedes, yo lo he hecho, ¿no? Pero si en Google buscan tipos de hipótesis, les sale todas las clasificaciones habidas por haber. Hay muchas formas de clasificarlo, ¿ya? Van a encontrar diferentes esquemas, algunos hasta pareciera que se contradicen entre ellos, y, y en fin. ¿Qué es lo que sucede? Que en Google las clasificaciones para hipótesis son generales muchas veces, ¿no? No son orientadas pues a ciencias médicas o biomédicas. Entonces, hay muchas especialidades, profesiones que no son médicas, que también realizan sus trabajos de investigación, sus tesis, sus proyectos, y que, eh, y que tienen pues otro enfoque, ¿no? Entonces de ahí que las clasificaciones varían, ¿ya? Pero para nosotros, he elegido la clasificación, bueno, he hecho, digamos, aquí un condensado de la clase, que eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿ya? La clasificación que nos va a servir en nuestra área. Vamos a destacar tres tipos de hipótesis principales. La hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis de investigación, que a veces se le simboliza como HI, ¿ya? Digo a veces porque no siempre, como HI. Esta
hipótesis de investigación es una suposición que motiva la investigación, ¿no? Es la sospecha, perdón, de que existe un patrón o una asociación entre los datos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Al inicio nos hacíamos la pregunta de la principal causa de muerte materna en adolescentes menores de 15 años. ¿Qué me puede decir esta hipótesis? Me puede decir de repente que la principal causa es, qué sé yo, a ver, vamos a imaginarnos así al azar, ¿no? De repente, el mayor riesgo de preeclampsia, ¿no? El desarrollo de preeclampsia lleva a que estos adolescentes menores de 15 años eh, sufran de muerte materna, ¿no? O infecciones, ¿ya? Puerperales, no sé. Entonces, mi hipótesis de investigación me va a plantear una idea, ¿ya? Puede ser descriptivo o explicativo, eso lo vamos a ver en un momentito con ejemplos para que lo entienda mejor. Pero esto tiene que quedar claro, ¿ya? La hipótesis de investigación es una suposición que es lo que va a motivar a que yo investigue para averiguar si es cierto o no es cierto lo que yo estoy suponiendo, ¿ya? Esta hipótesis de investigación afirma que existe relación, ¿ya? Que si hay asociación entre los datos, entre las variables. Sin embargo, el contraste es la hipótesis nula. La hipótesis nula lo que hace es indicar que no hay diferencia, no hay asociación, ¿no? Si yo, si yo hiciera un estudio de casos y controles, ¿qué me diría la hipótesis nula? Por ejemplo, a ver, sigamos el ejemplo que planteamos al inicio, ¿no? La hipótesis nula me diría que de repente el índice de mortalidad es igual en adolescentes menores de 15 años, y el índice de mortalidad materna, sería igual en adolescentes menores de 15 años que en mujeres adultas, por ejemplo, o en adolescentes mayores de 15 años. Entonces la hipótesis nula niega, ya dice que no hay asociación, no hay diferencia, ya niega todo la hipótesis nula. Aquí niega la hipótesis de investigación, ya no hay que confundir, o sea, no significa a ver, para que me entiendan, vamos a poner un ejemplo diferente. Digamos que mi hipótesis de investigación me dijera que el consumo, ya esto que no sé cómo estará ahorita el tema, pero era controversia hace unos 2, 3 años atrás, el consumo de cítricos, por ejemplo, ¿no? Incrementa, ya, incrementa a ver, la gastritis, por ejemplo, ¿ya? les Cuando les comento que yo he oído y me lo han dicho a veces docentes nuestros que tienen la universidad, nos decía, siendo gastroenterólogos, ¿no? Decían eh, que sí, pues que el que sufre de gastritis no debe consumir cítricos porque aumenta los síntomas, ¿no? Y empeora la gastritis. Y el otro gastroenterólogo decía, no, no es cierto, no es así. Y bueno, cada uno tenía sus razones, sus estudios, en fin. Pero es algo que no está claro. Entonces, la hipótesis nula, ¿qué diría? Mira, acá la hipótesis de investigación me dice que sí, el consumo de cítricos aumenta, ¿ya? Aumenta, digamos, los síntomas o la sintomatología de la gastritis, ya vamos a decirlo así. ¿Qué diría la hipótesis nula? Que no aumenta. Ojo, no aumenta. Es diferente a decir, yo no puedo decir hipótesis nula, el consumo de cítricos disminuye. No, la sintomatología de gastritis ya no sería una hipótesis nula. Ya, yo quiero que esto quede bien, bien claro. Porque si yo digo disminuye, por querer negar a la hipótesis de investigación que dice aumenta, estoy cometiendo un error. ¿Qué es lo que tiene que indicar la hipótesis nula? Que no hay asociación, o sea, ni lo aumenta ni lo disminuye. Eso indica la hipótesis nula, que simplemente da igual, ¿ya? Entonces, ¿qué diría? No aumenta la sintomatología, ¿ya? El consumo de cítricos no aumenta la sintomatología. Con eso estoy diciendo que no hay relación, ¿ya? No puedo decir que lo disminuye tampoco, ¿ya? Ya no sería hipótesis nula. Si yo digo disminuye, sería otra hipótesis de investigación, pues, ¿no? Entonces, la hipótesis nula tiene que dejar claro eso, ¿ya? Que no hay asociación. Y la hipótesis alternativa presenta una suposición alterna a la hipótesis de investigación, o sea, otra opción. Y aquí sí, a ver, espero no estarlos mareando, ¿ya?
¿Qué dije yo en mi hipótesis de investigación? Que el consumo de cítricos aumenta la sintomatología de la gastritis. La hipótesis nula que me dice, el consumo de cítricos no aumenta la sintomatología, simplemente me dice eso, no aumenta. ¿Ya? O me puede decir la hipótesis nula que no existe asociación entre el consumo de cítricos y la sintomatología por gastritis. En otras palabras, te puede ir igual si comes o no comes cítricos. ¿Ya? ¿Qué diría entonces la hipótesis alternativa? Otra opción. Si la hipótesis de investigación decía que aumenta, la hipótesis alternativa, ¿qué diría? El consumo de cítricos disminuye, ¿ya? Disminuye. Entonces es otra opción, otra alternativa, por eso se llama hipótesis alternativa. ¿Ya? Ahora, ¿siempre tiene que haber esas tres hipótesis en mi proyecto, en mi trabajo de investigación? No necesariamente. ¿Qué es lo más común? Poner hipótesis nula y hipótesis alternativa, ¿no? Es lo más común, lo que tenemos por costumbre, por decirlo así. Pero si ustedes quieren colocar las tres, enhorabuena. Ahora, ¿puedo colocar solo la de investigación? Solo hipótesis, coloco mi hipótesis ahí y ya no estoy escribiendo nula, alternativa, solo mi hipótesis de investigación. Sí, también. Al menos en la facultad en Cajamarca yo he visto trabajos de investigación que han sido aceptados así, poniendo solo la hipótesis de investigación. ¿Ya? No aclaran hipótesis nula, alternativa. No sé cómo seguirá hasta el momento, ¿no? Pero yo he visto trabajos que sí los aceptan así. Creo que depende de quién los revise también, ¿no? Y otros que ponen solo hipótesis nula y hipótesis alternativa. Ya no ponen hipótesis de investigación. Si quiere poner los tres, enhorabuena. ¿No? Muy bien. Entonces, por eso dice aquí, dependiendo el tipo de estudio, puede convertirse en hipótesis de investigación. Si yo no coloco hipótesis de investigación, solo nula y alternativa, entonces la alternativa vendría a ser mi hipótesis de investigación. ¿Ya? Bien, espero entonces que haya quedado claro la explicación de esta clasificación. Vamos a seguir. Les decía que la hipótesis de investigación puede ser descriptiva o explicativa, ¿ya? Vuelvo a hacer aclaración para que no se me pierdan. Puede ser descriptiva o explicativa. Entonces vamos a ver ejemplos de hipótesis de investigación descriptivas o explicativas. Mire, una hipótesis descriptiva es la que describe sin explicar. Por eso es que el otro tipo se llama hipótesis explicativa, porque explica. La descriptiva no explica nada, solo describe algún caso. ¿Qué dice esta hipótesis, por ejemplo? ¿No? Dice, la edad de egreso de los estudiantes de medicina del Perú, ya de egreso de su facultad se sobreentiende, oscila entre 25 y 30 años de edad. Puede ser cierto, puede que no. ¿Sí? Cierto, de eso se tratan las hipótesis, ¿no? Muy bien, entonces describe, no está explicando por qué, no da ninguna, no explica cuál puede ser la causa para que los alumnos egresen a esta edad, nada, no, simplemente me da una descripción de una idea. En el año 2020 se incrementó el nivel de desempleo en la región Cajamarca, igualito, describe algo que considera que puede ser cierto, ¿sí? Es una hipótesis, pero no explica por qué se incrementó el nivel de desempleo, ¿no? Entonces es una hipótesis descriptiva. Otro tipo de hipótesis descriptiva. La prevalencia de parasitosis intestinal en la comunidad X y Z es mayor al 70%. Voy a ver qué pasó ahí. Vamos a corregirlo de una vez porque si digo después, ya no lo hago. Ya. Muy bien. Ahí está, mayor al 70%, ¿ya? Eso es una hipótesis descriptiva. ¿Cómo sería una hipótesis explicativa entonces? ¿Cómo son mis hipótesis explicativas? Mire esta hipótesis. A mayor autoestima de los adolescentes, mayor rendimiento académico, mejor rendimiento académico. Es una hipótesis explicativa. Me está explicando que el rendimiento académico incrementó, ¿por qué? O se incrementa según el incremento de la autoestima en los adolescentes o de los adolescentes. ¿Sí? Arriba me hablaba de desempleo, por ejemplo, pero no me explicaba la razón. Aquí sí, es una hipótesis que me dice que a mayor autoestima de los adolescentes, mayor rendimiento académico. Puede ser cierto, puede ser que no. Eso es lo que yo voy a investigar, ¿no? Entonces, de eso se tratan las hipótesis. ¿Qué dice aquí? Los alumnos que estudian más de 10 horas a la semana no reprueban ningún curso, por ejemplo. Que está explicando que si estudias más de 10 horas a la semana, esa sería la causa para que no repruebes ningún curso. ¿Sí? Esas son hipótesis explicativas. Bueno, excepto si es anatomía, ¿no? Ahí si no
no se cumple esta hipótesis. El consumo de tabaco es factor determinante para el desarrollo de cáncer pulmonar. Todos sabemos que eso es cierto, pero en su momento fue una hipótesis que tuvieron que probar para ver si era cierto o no. ¿Ya? ¿Qué tipo de hipótesis es? Explicativa, ¿no? Está explicando que el desenlace de cáncer pulmonar se debe a consumo de tabaco. A ver, hasta allí, espero que me estén entendiendo, ¿sí? Entonces son las formas en que yo puedo plantear mis hipótesis. Como les dije al inicio, eso es lo que me interesa que se lleven del curso. Cosas prácticas, ¿ah? Que les sirva para el momento que ustedes van a realizar, pues, ¿no? Su trabajo, o si lo están realizando. ¿Qué elementos tiene que tener una hipótesis? Va a tener unidad de análisis, variable y elementos lógicos, ¿ya? A ver, acuérdense bien, unidad de análisis, variable y elementos lógicos, ¿ya? Vamos a hacerlo bonito aquí. A ver, en el primer ejemplo, ¿cuál sería mi unidad de análisis? Lo que voy a estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a estudiar? ¿Qué es lo que voy a analizar? Los estudiantes de medicina del Perú. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más decía? Variable y elementos lógicos. A ver, mejor leamos esto para no perdernos, ¿ya? ¿Cuál es la unidad de análisis? El objeto de estudio. Pueden ser individuos, grupos, instituciones, esa es mi unidad de análisis, lo que voy a estudiar. Las variables son las características, las propiedades, los factores que tiene esta unidad de análisis y que se pueden medir. Eso es una variable, todo aquello se puede medir. La otra semana vamos a hablar de variables con más detalle. Pueden ser cualitativas, pueden ser cuantitativas, la otra semana lo van a descubrir de qué se trata. Y mis elementos lógicos son los que relacionan la unidad de análisis, ya esta unidad de análisis con estas variables, ¿ya? Ese es el elemento lógico. Entonces retrocedemos para ver, aunque sea un par de ejemplos, aquí y entender. Para que una hipótesis sea completa tiene que tener unidad de análisis. ¿Quién es la unidad de análisis en mi primer ejemplo? Los estudiantes de medicina del Perú. Esa es mi unidad de análisis. ¿Cuáles son mis variables? O mi variable en este caso va a ser la edad de egreso. Eso es lo que yo voy a medir. Eso es la variable, lo que yo voy a medir. ¿Qué voy a medir? La edad de egreso. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál era el otro elemento? No creo que me responda. A ver, ¿se acuerdan? Vamos a ponerlo acá para los elementos lógicos, ¿ya? ¿Cuál es mi elemento lógico? Esto de aquí. El elemento lógico es lo que va, es casi como si fuera el resultado, ¿no? Al analizar edad de egreso en estudiantes de medicina del Perú. El elemento lógico es esto, que oscila entre 25 y 30 años de edad, ¿ya? Esto puede cambiar, ¿no? Igual acá, ya en el año 2020 se incrementó el nivel de desempleo en la región de Cajamarca. ¿Cuál va a ser mi unidad de análisis? La población, ¿sí? Si yo quiero averiguar esta hipótesis, tengo que estudiar a quién, a la población de la región Cajamarca, pues no para saber al menos a la población económicamente activa, ¿ya? Para saber si realmente, ¿qué es lo que voy a medir? Nivel de desempleo. ¿Ya? ¿Y cuál es mi elemento? Esto de acá, que se incrementó. Se incrementó, puede ser que disminuyó, puede ser que se mantiene igual, no hubo cambios. Entonces, esto es ya el elemento que relaciona mi variable nivel de desempleo con la población de la región Cajamarca. A ver, no sé si me están entendiendo, espero que sí. Entonces, si mi hipótesis tiene esas tres variables, vamos a estar bien. Esos tres componentes, vamos a estar bien. Entonces, recordamos unidad de análisis, en lo que voy a estudiar, la variable y los elementos lógicos que van a unir, que van a decirme cómo se relaciona esta variable con esta unidad de análisis, ¿ya? Esa es la forma en que estructuro entonces mi hipótesis. Y esta diapositiva, perdón, es de... Ah, no, estoy bien, me parecía que era de la clase anterior. Disculpen. No, sí estamos bien, ya no ha habido ningún error. Errores que podemos cometer al momento de con las hipótesis. Y aquí yo quiero que presten mucha atención. Bueno, en todo en realidad hay que prestar atención, pero esto es básico, ¿ya? ¿Qué errores puedo cometer? Yo tengo mi variable nula. Siempre se va, el resultado
se va a trabajar, va a girar en torno a mi variable nula. ¿Qué era la variable nula? ¿Se acuerdan? La que me decía que no hay relación, ¿sí? Si yo quiero estudiar algo, la variable nula me va a decir, no vas a obtener ningún resultado de relación, ¿no? ¿Ya? No, es como si dijera la variable nula, lo estás haciendo innecesariamente, ¿ya? Porque no hay ningún tipo de asociación. Eso dice la variable nula, ¿no? Muy bien, esta variable nula, HO es su simbología, ya, puede ser verdadera, puede ser que realmente no haya ninguna asociación entre las variables o los datos que yo estoy estudiando. Entonces, si no hay asociación y yo acepto mi variable nula que me decía que no hay asociación, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando una decisión correcta. No sé si pueden ver el cursor, espero que sí, aquí, ¿sí? Acepto mi variable nula. ¿Por qué la acepto? Porque es verdadera, entonces estoy tomando una decisión correcta. ¿Qué pasa si la variable nula es falsa? Realmente sí había asociación. La variable nula decía que no, pero sí había asociación. Yo encontré que sí hay asociación. Entonces es una variable nula falsa. ¿Qué tengo que hacer con esa variable nula si es falsa? Tengo que rechazarla. Si la rechazo por ser falsa, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando una decisión correcta, ¿sí? Y aquí vienen los dos tipos de errores. Sin embargo, si yo tengo una variable que es una hipótesis nula, que es verdadera, realmente no hay asociación. Sí tenía razón la hipótesis nula, pero yo la rechazo porque hice mal mi estudio, encuentro resultados equivocados, erróneos, y yo llego a la conclusión de que sí hay asociación y rechazo la variable nula, estoy cometiendo un error tipo 1 o error tipo alfa se le llama también. ¿Qué más puede pasar? Puede pasar que la hipótesis nula sea falsa, es decir, en realidad sí hay asociación, ¿ya? Pero yo hice mal mi estudio y encuentro que no hay asociación. Entonces, ¿yo qué hago equivocadamente? Acepto a la variable nula. Yo digo, bueno, sí, la variable nula tiene razón, no hay asociación, cuando en realidad sí hay. Entonces estoy cometiendo un error tipo 2 o beta. Aquí viene una mnemotecnia que, si la aprenden bien, nunca se van a olvidar de cuándo es un error tipo 1 y cuándo es un error tipo 2. Aclaro que yo no me he inventado esa mnemotecnia, así que no es mi culpa. Pero esa es la mnemotecnia que se utiliza en estos casos. No sé si alguien la haya conocido, y si no, pues aquí se las presento. La mnemotecnia habla de la novia con N de nula, el celoso y el cornudo. ¿Y ahora qué cosa es esto? ¿De qué estamos hablando? Abran bien los ojos. La novia, ya, con N de hipótesis nula. Vamos a imaginar que la hipótesis nula es la novia, ¿ya? A ver, atención a esto para que lo entiendan. Entonces, su enamorado, su novio, perdón, ya, el celoso. ¿Qué hace el celoso? El celoso piensa que su novia es falsa, ¿sí? Piensa que su novia es falsa, cuando en realidad su novia es verdadera, ¿sí? ¿Me dejo entender? Ya, casos de la vida real. Entonces, el celoso piensa que la novia es falsa, que le saca la vuelta, cuando en realidad no es así, la novia es fiel, es verdadera. Entonces, ¿qué error está cometiendo ese celoso? Error tipo 1, porque la novia es verdadera, mire aquí arriba la tabla, es verdadera, pero el celoso la rechaza o piensa que es falsa. Entonces, error tipo 1, ¿ya? ¿Ve este palito de la L de celoso? Ya, ahí ve con error tipo 1. ¿Qué ocurre con el cornudo, que así le han llamado a los que han hecho la mnemotecnia? Vuelvo a aclarar que no he sido yo. El cornudo vive feliz porque piensa que la novia es fiel, es verdadera, cuando en realidad no la es. Entonces, por eso es cornudo, le saca la vuelta. La novia es falsa. Entonces, ¿qué error está cometiendo este cornudo al pensar que su novia es verdadera cuando no es en realidad verdadera? Error tipo 2. Mire aquí la tabla arriba. La novia es falsa. ¿Sí? Pero ¿qué hace el cornudo? La acepta. Piensa que es verdadera. Entonces está cometiendo error tipo 2. ¿Sí? ¿Quedó clara la mnemotecnia? Entonces, si se acuerdan de la novia, el celoso, que es el tipo 1, y el cornudo tipo 2, ya yo lo relaciono la L aquí, el palito de celoso, con este palito de tipo 1. Celoso tipo 1. Y lo que sobra ya pues acá, ¿no? Cornudo tipo 2. Entonces, de esa manera, ustedes no se van a olvidar cuál es el error tipo 1 y cuál es el error tipo 2. ¿Ya?
Espero que les haya servido. Sigamos. Objetivos. Los objetivos dan el norte de lo que se quiere lograr. Y aquí otra frase de las que ya están acostumbrados a que siempre coloque. Sin ellos sería como participar de una carrera sin meta. Me gustó esta frase de alguien que hablaba sobre el tema de objetivos, así que por eso la coloqué aquí, ¿ya? Y sí, pues no, si yo no tengo objetivos, yo no sé hacia dónde voy o qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero conseguir, qué es lo que quiero investigar. Entonces no tendría sentido, ¿no? Sería como participar en una carrera sin meta. No sé hasta dónde, hasta cuándo voy a correr. ¿Ya? Por eso, muy bonita esa frase. Los objetivos ya se refieren a los aspectos que se desean estudiar o que se ejecutarán durante el proceso. ¿Ya? Muy bien, entonces los objetivos son lo que yo quiero estudiar e investigar, ¿no? Va a responder a la pregunta de para qué de la investigación, ¿no? O sea, ¿para qué me he planteado esa pregunta? ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero lograr conseguir? Se van a clasificar, lo sabemos perfectamente, ¿no? Objetivo general y objetivos específicos. ¿Qué es el objetivo general? Lo que desea es lo que se desea realizar en base al problema planteado, ¿ya? El esquema da una idea general de qué es lo que quiero conseguir. Y los objetivos específicos lo que hacen es detallar a ese objetivo general, ¿no? Detalles relacionados con las variables del problema, ¿sí? Entonces, si mi objetivo, digamos, mi objetivo general, a ver, de las preguntas que hemos puesto como ejemplos anteriormente, ¿no? Fuese investigar el nivel de desempleo en la región Cajamarca, y vamos a imaginar un estudio así de grande, ¿ya? ¿Qué harían mis objetivos específicos? De repente investigar, ¿no? El nivel de desempleo en las provincias, en cada provincia, ¿no? En la provincia de Jaén, en la provincia de Cajamarca, en la provincia de Selendín, y así. Esos son los objetivos específicos. Ya detallan cosas más puntuales, tanto de la población como de las variables, ¿ya? O de repente el objetivo específico puede ser el nivel de desempleo en, en adultos juveniles, de 18 a 25 años, 24 años. Ya eso, entonces el general es investigar el nivel de desempleo en la región Cajamarca, pero el específico es el nivel de desempleo en adultos juveniles en la región Cajamarca, y por otro lado, otro objetivo específico, el nivel de desempleo en adultos, ya, adultos, no sé si tiene un otro nombre ya, en adultos de la región Cajamarca, ya, y así. Entonces, eso hacen los objetivos específicos, detallan, ya, cosas más puntuales que derivan del objetivo general. Cuando yo voy a redactar mis objetivos, tengo que tener esto de aquí, ¿ya? Todo objetivo, ojo con esto, tiene que empezar con un verbo. Todo objetivo. ¿Qué significa en infinitivo si nos acordamos de nuestro colegio? Un verbo en infinitivo es aquel que termina en ar, er, ir, ¿cierto? Entonces, si yo al momento que estoy redactando mi objetivo, mi proyecto de tesis, tengo que empezar diciendo, objetivo general, determinar tal cosa. Comparar, establecer, ya todo, note que todos los verbos que estoy diciendo terminan en infinitivo, ¿ya? Entonces todos mis objetivos deben terminar, o iniciar, perdón, estoy hablando al revés, deben iniciar con un verbo en infinitivo, que viene después la variable que se va a estudiar. Entonces yo digo acá, determinar, ¿qué voy a estudiar? A ver, el principal factor de riesgo para muerte materna, ¿ya? Ya eso es mi fenómeno que yo voy a estudiar. ¿En qué objeto? En adolescentes menores de 15 años. ¿Ya? Y la acción de investigación ya viene a ser, por ejemplo, en adolescentes menores de 15 años. Y aquí en acción de investigación va a ser la forma en que lo voy a hacer. ¿Ya? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? A ver, se me ocurre con con revisión de historias, ya, por ejemplo. Entonces, esa es la forma en que voy a investigar o voy a determinar el nivel de muerte materna en adolescentes menores de 15 años, ¿no? Puedo hacerlo con revisión de historia. ¿Qué otra forma puedo hacerlo? Puedo hacerlo con seguimiento, ¿no? Un prospectivo hacia adelante.
puedo agregar lugar y tiempo. Esto es opcional, ¿ya? Pero si quiero lo hago. ¿Ya? Si quiero puedo agregar lugar y tiempo, ¿ya? O por ejemplo aquí, ¿no? Lo que hablamos hace un ratito. Determinar verbo infinitivo fenómeno. El nivel de estrés objeto en estudiantes universitarios, sí, estudiantes universitarios con modalidad de clases virtuales, ¿ya? Mediante mi acción aquí, mediante aplicación de encuestas. Ya está, ya tengo mi objetivo establecido. Sí, entonces así. Puedo agregar lugar y tiempo si quiero también, ¿no? ¿Ya? En la Universidad Nacional de Cajamarca. Ya está. Entonces con eso se completó mi objetivo. Esa es la forma en que yo redacto objetivos, ¿ya? Entonces aquí el esquema para que ustedes lo puedan aplicar. Verbo, fenómeno, objeto y acción. Ahora sí, algo que se convierte en un problema al momento de redactar objetivos es que nos quedamos sin palabras, ¿no? Dice, ya puse determinar, ya puse comparar, ya puse analizar, ¿qué más pongo? No sé qué más escribir, no sé qué verbo usar. Yo lo he vivido también. Entonces aquí Bloom nos da una manito y nos dice, a ver, ¿qué es lo que tú quieres saber? ¿Quieres saber qué diferencia hay entre grupos? ¿Quieres saber cómo es? ¿Quiénes son? ¿Cuántos hay? ¿Cuáles son? Entonces, de acuerdo a lo que tú quieras saber, y esta tablita obviamente no la vamos a leer aquí una por una porque no te moriría mucho tiempo. De acuerdo a estas preguntas que yo quiero saber, yo voy a establecer objetivos, ¿ya? Perdón, verbos. Describir, codificar, explicar, entender, determinar, formular. Mire la cantidad de verbos que hay: organizar, establecer, confirmar, verificar, valorar, según a qué es lo que yo estoy queriendo saber para mi objetivo. ¿Ya? Esto es algo, una tablita que muy valiosa al momento de redactar mis objetivos. Y por si fuera poco, aquí les traigo otra tablita que encontré donde hay lista de verbos. ¿Ya? Verbos para objetivos generales: analizar, calcular, categorizar, replicar, revelar, etcétera. Y aquí una lista de verbos para objetivos específicos. Así que ya no nos vamos a quedar sin palabras o sin verbos, que era un problema grave, un problema que nos hacía pensar muchas veces, ¿no? Ya, y si no, a todo, hay quienes he visto trabajos así, ¿no? A todo le mandan determinar, 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 y todos sus objetivos empiezan con determinar. Entonces ya no hagamos eso, ¿sí? Y aquí tenemos verbos que podemos utilizar y se los dejo de regalo. Muy bien, marco teórico y antecedentes. Vamos a ver como siguiente punto. Ya estamos, hemos empezado, sí, tenemos una hora recién, no estamos todavía dentro de lo pedagógico. Marco teórico y antecedentes. A ver, los antecedentes forman parte del marco teórico, por eso lo he hecho uno solo. Ya, por lo general se habla de todo en un solo bloque. Aquí no hay mucho que decir en cuestión teórica. El marco teórico es el que va a describir qué función cumple el marco teórico en mi proyecto de tesis. Va a describir el estado pasado y actual del conocimiento, ¿sí? Ojo, pasado y presente, pasado y actual. No me puedo ir al futuro. En mi marco teórico yo no puedo poner como si se tratara de o recomendaciones para el futuro. No nos vayamos mucho por ahí, porque nos vamos a salir del enfoque del marco teórico. El marco teórico lo que hace es describir nada más. No está para poner, para discutir, para decir yo pienso que, no yo, o recomiendo que, no, nada de eso. Ya, solo va a describir cómo está la situación de mi problema de estudio en el presente y cómo estuvo en el pasado. Bueno, primero el pasado y luego el presente, no por una cuestión de secuencia lógica. ¿Qué hace? Implica analizar, exponer teorías, enfoques, investigaciones y aquí está, antecedentes que enmarquen nuestro estudio. Todo eso hace el marco teórico. Ya en ningún momento dice pues que hay que discutir o opinar de esas teorías, nada de eso, ¿ya? Solamente el marco teórico me presenta el tema y esta es otra cosa que hay que tener en cuenta. No hay que hacerlo tan extenso, ¿ya? Porque, por ejemplo, no yo voy a hablar de muerte materna y algunos cometen ese error yo lo he escuchado, sí, nadie me lo ha contado, yo lo he escuchado que a veces dicen, no, oye, ¿y tu proyecto cuántas hojas tiene? 80 hojas. Y uno se pregunta, wow, ¿y de dónde escribió tanto? ¿O qué tanto escribió? Pero a veces
se forma esta cantidad de páginas, ¿ya? Porque se salen del marco teórico o el marco teórico lo aprovechan a hacer una especie de mini libro. Entonces yo voy a hablar de muerte materna y empiezo a contar toda la historia de la gestación, por ejemplo, que no tiene nada que ver con muerte materna, ¿sí? Entonces hago todo un recuento del desarrollo de la gestación. Entonces, ¿para qué? Para llenar más espacio, para hacer más grande mi proyecto, pero me estoy saliendo, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Centrémonos en el tema. Tiene que tener coherencia, pues no, si yo me pongo a hablar de otros temas que ya salen de mi proyecto, de mi tema de estudio, entonces ya no hay coherencia. Tiene que tener secuencia lógica, ¿no? Ir del pasado al presente. Tiene que tener citación correcta, esto es básico, súper básico. Vamos a hacer también la otra semana, hablar un poquito sobre bibliografía, cómo se perdón, cómo se cita, ¿no? Y un esquema con subtítulos, eso también es importante, ¿ya? Si yo hago entonces dentro de esos subtítulos tienen que estar los antecedentes, pues, ¿no? ¿Ya? Si de cualquier tema que yo haga tengo que ir poniendo un subtítulo, unos 3, 4 párrafos que hablen de subtítulo, otro subtítulo, quizás 2, 3 párrafos más y así, ¿no? Subtítulos que obviamente sigan una secuencia, tengan coherencia, tengan lógica, ¿ya? Así que de eso se trata el marco teórico y los antecedentes. Como les digo, no hay mucho que decir aquí, lo que importa es ya aquí influye mucho eh, la habilidad del estudiante en este caso o del investigador, vamos a decirlo en términos generales, del investigador para buscar información, resumir esa información y plasmarla en un marco teórico. Puede tener 2, 3, 4, 5 páginas, dependiendo, siempre y cuando sea información realmente importante, no hay problema. ¿Ya? Muy bien, eso es el marco teórico y los antecedentes forman parte del marco teórico, ¿ya? Así que en AMEBAC se ha dado una clase hace unas semanas atrás donde se habló de búsqueda bibliográfica, ¿no? Que es algo importante también. Aquí algunas frases útiles que encontré ya y que he querido también dejarlas aquí, compartirles. Que nos pueden servir, ¿no? Se reclutaron, por ejemplo, yo para redactar mi marco teórico, digo, se reclutaron tantos pacientes de los cuales, y redacto qué es lo que se encontró. Para el año 2012 se registraron, y redacto, ¿no? Para el periodo, mire, aquí unas frasecitas, ya, la edad promedio del participante fue, entonces, que me pueden servir, ¿ya? Yo puedo decir la tabla o la figura 1 muestra, compara o detalla, según lo que quiera decir, que me suene más bonito, las características de tal cosa o la asociación entre esto y lo otro. ¿Ya? Se encontrar diferencias significativas a comparar esto y esto otro, ¿no? Entonces aquí algunas frases que le van a ser útiles. Y finalmente la justificación. Ya vamos terminando con esto. En justificación lo único que he puesto es esto. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto qué es justificación, me imagino que todos tenemos idea, ¿no? Desde que nos hablan de, por ejemplo, faltas justificadas. ¿Qué significa justificar? Significa explicar el por qué pasó o el por qué, ¿sí? de alguna cosa, ¿no? Dar una razón lógica, dar una razón válida, eso es justificar. Entonces, en la justificación de mi estudio, yo tengo que explicar por qué yo quiero hacer ese estudio. ¿De acuerdo? Así que lo único que interesa en la justificación es esto. Puede haber una respuesta. Ahora, esa respuesta puede ser de diferentes tipos. Miren ese esquemita. Puede ser de conveniencia, ¿no? ¿Por qué quiero hacer ese proyecto? Porque si no, no me titulo, pues, ¿no? O sea, nadie te va a aceptar justificación, pero es una justificación, ¿sí? Es una justificación. Pero bueno, ¿qué tengo que decir? ¿Para qué sirve? Esa es una justificación de conveniencia. Explicar para qué sirve. Una justificación de relevancia social, que sería explicar qué aporta a la sociedad mi estudio, ¿no? Entonces yo justifico que es necesario hacer ese estudio porque aportaría tal cosa a la sociedad, porque se beneficiaría tal población, ¿no? En específico se beneficiaría con los resultados de este. ¿Ya? ¿Y de qué modo se benefician? Yo explico, ¿no? Se benefician en tal o cual forma.
puede ser una justificación de implicancias prácticas, ¿no? Porque justifico que mi estudio ayudaría a resolver tal problema, ¿ya? Los resultados de ese estudio ayudarían a resolver tal o cual problema de la actualidad. Ahora, puedo decir que se puede generalizar, ¿no? ¿Ya? De repente yo lo aplico aquí, pero esto serviría ¿ya? Para luego aplicarlo en otras realidades, en fin, ¿ya? Una justificación de valor teórico, ¿cómo sería? Que se llena, explicar que se llena algún vacío de conocimiento, ¿no? ¿Se llena algún vacío de conocimiento? Sí, yo explico, ¿no? ¿Qué tipo de vacío, qué cosa faltaba saber de este tema y yo con mi estudio voy a averiguarlo y ya. ¿Qué se sería así? ¿Qué se espera saber que no se haya conocido? O de utilidad metodológica, ¿no? Puede ayudar a crear un nuevo instrumento, por ejemplo, de análisis, de recolección, ¿ya? Y entonces también ahí se hacen estudios para eso, ¿no? Por ejemplo, en cirugía se puede hacer estudios y comparar alguna técnica quirúrgica que me permita obtener, pues a mí, una nueva forma, ¿no? Que sea menos invasiva, que cueste, que tenga menos costo, que tenga menos riesgo para el paciente, etcétera. Entonces, esa es la forma de justificar, ¿ya? Ahora, mi justificación no va a responder a todas estas preguntas, obviamente, ¿no? Cuanto más preguntas puede responder mi justificación, no necesariamente tengo que ceñirme a una de estas. Ojo con eso. Ya no se trata de centrarme solo en una. Puedo responder varias preguntas las que están aquí. ¿Ya? Todas va a ser imposible, pero cuanto más preguntas pueda responder de las que están aquí, mejor. ¿Ya? Que justifiquen, que expliquen la importancia de mi estudio. Hasta allí, espero que esté quedando claro. Y quiero terminar con este enlace. Y ahora sí, por favor, espero que no le voy a pedir que participe, ya solamente quiero que tenga su Google abierto, bueno, su web. Voy a copiar el enlace en el chat, así que por favor atentos al chat. Vamos a dejar de compartir un ratito. Ya es la última diapositiva, como se habrán dado cuenta, ¿no? A ver, vamos al chat por aquí. Ahí está. Quiero que todos, por favor, abran ese link, ¿ya? Bueno, si alguien no tiene posibilidades o no desea, pues no lo hace. Pero sería bueno para que me sigan, ¿ya? ¿Qué es phrase bank? Banco, phrase, frase. Es un banco de frases. Esto es algo bien valioso, ¿ya? A ver, vamos a compartir nuevamente. Vamos a compartir. Ahí está. ¿Me confirman si se está viendo mi Sí, creo que ya, ¿no? Muy bien. Este es el link que les acabo de pasar. Quienes lo puedan abrir y revisar por su cuenta en buena hora, ¿ya? Y quienes no, traten de mirar aquí. A ver, vamos primero a cambiarlo a español. Para que nos quede un poquito. ¿Qué es esta página? Es un banco de frases académicas. Ya yo quiero que esta página la tengan siempre presente porque les va a ayudar. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero mencionar aquí, me dice dando ejemplos. Yo quiero dar ejemplos. ¿Qué frases uso para dar un ejemplo? Aquí me tengo dentro con ejemplos, mire, ve. Aquí ve, ¿cómo empiezo una frase? Yo puedo empezar una frase, si yo quiero hablar sobre ejemplos, diciendo, por ejemplo, la palabra médico suele significar hombre. Esta es la frase que yo puedo utilizar. Yo puedo decir, por ejemplo, Smith y Jones realizaron una serie de entrevistas, ahí está. ¿Ya? Esto se ejemplifica en el trabajo realizado por, mire, otra forma de expresarme. Yo aprendo aquí a expresarme, ya, a usar, dice, un ejemplo de esto es el estudio realizado por Smith 2004, ya, ahí está, mire. Entonces, esta página lo que hace es darme frases que me van a servir, ya. Esto es ciertamente cierto en el caso de, ya. Aquí X es una buena ilustración de, y así. Puedo decir, a modo de ilustración, Smith 2003 muestra cómo los datos para y completo mi información. Sí, no sé si me están entendiendo la idea. A ver,
Si yo quiero comparar, contrastar, aquí entro comparar y contrastar. Ya está en inglés, pero lo podemos traducir al español. Por ahí que va a haber uno que otro errorcito de traducción, ¿no? Pero, a ver, vamos a introduciendo diferencias. Aquí, ¿qué frases puedo utilizar? X es diferente de Y en varios aspectos. X se diferencia de Y en varios aspectos importantes. Puedo decir, hay una serie de diferencias importantes entre X y Y. Y por acá que dice un estudio de casos descriptivos se diferencia de un estudio de caso exploratorio que utiliza y va completo. Ya. Y así. Entonces, igual acá. Si quiero hablar de no de diferencias, sino de similitudes, ¿qué frases me ofrece esta página? Aquí me puedo decir, tanto X como Y comparten una serie de características clave. Los efectos de X en la salud humana son similares a los de Y. Entonces, esta definición es similar a la encontrada en Smith 2001, quien escribe, y pongo lo que escribe. ¿Sí? No sé si está quedando claro, espero que sí. Entonces, esta página, ténganla bien guardadita, ¿ya? Porque les va a servir si quieren utilizarla. Por ahí que ya mire, acá me dice escribiendo sobre el pasado. Si quiero hablar de antecedentes en el pasado. Mire, hasta la fecha se ha encontrado poca evidencia que asocie así, ¿no? Hasta ahora la investigación ha tendido a centrarse en X, ¿no? Entonces sí. Desde 1905 esas cuatro economías y así. Entonces voy encontrando frases que yo puedo copiar, que puedo utilizar para que cuando yo redacte no repita siempre la misma frase, a veces repito la misma frase, la misma expresión aparece una y otra vez, todos mis párrafos empiezan casi con la misma frase. Entonces, para evitar eso, que hago aquí me da ideas de cómo puedo expresarme al momento de redactar y evitar y darle digamos, un plus a eh, a mi redacción, pues, ¿no? De manera que quede más bonito, ¿ya? Muy bien, entonces espero que esa página también les sirva a ustedes. Como les dije, es una página bastante útil. Y con eso terminamos. Les dejo esa página de regalo, entre comillas regalo, porque está ahí en internet para todos, ¿no? Entonces con eso hemos terminado la parte de hoy. Para la próxima semana vamos a hablar más elementos que tiene nuestro proyecto de investigación,